este momento desde aquí cuál es el propósito de la iglesia local, cuál es el propósito de esta iglesia, yo recibiría diferentes respuestas y permítanme decirles algunas que yo creo que me podrían dar. Que el propósito es aprender de la palabra, que el propósito de la iglesia es adorar a Dios juntos y en armonía, que el propósito de la iglesia es ser luz y sal de este mundo, y muchas opiniones más, muchas respuestas más. Y por supuesto estas respuestas están muy bien, pero hablando muy generalmente podemos decir que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Pero la verdad es que muchas bendiciones recibimos por medio de la iglesia, y además hay muchas maneras en las cuales Dios usa su iglesia para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y vamos por un momento a Efesios 4, 14 y 15 para ir descubriendo cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Y Efesios 4, 14 dice: para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y aquí está la clave, que dice crezcamos, esto es igual, maduremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí vemos una palabra que dice crezcamos. ¿Qué es esto? Esto viene del estado de niños al de hombres adultos. Crezcamos. O sea, que maduremos espiritualmente. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta iglesia y para todas las iglesias? Que maduremos espiritualmente, que crezcamos. ¿Pero en qué? La última parte del versículo 15 dice: en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta? En todas las iglesias hay algunos que son como niños, dominados por los deseos y novedades, y a merced de la última moda religiosa. Sí, exactamente. Lo que se ha visto a lo largo de los años es que las modas populares en religión vienen y van. Las modas populares en religión vienen y van. Pero la iglesia, dice Dios, permanece para siempre. Y esa es la iglesia que Dios desea. Una iglesia que permanece para siempre es una iglesia que madura espiritualmente. Solo hay una manera de evitar que nos hagan perder el equilibrio con la última moda religiosa que a muchos les agrada, y que nos seduzcan con los argumentos extraños de los palabreros, y es creciendo constantemente en Cristo, siendo hijos de Dios, que maduramos. Sí, hermanos, hoy queremos enfatizar el propósito de esta iglesia local, interpretando el pasaje que ya leímos al comienzo, de Efesios 4, del 11 al 16. Este pasaje describe el propósito
la iglesia local. Con la ayuda de nuestro buen Dios y su atención reverente, les invito a que juntos veamos este tema a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Vamos a nuestro primer punto. La madurez de la iglesia se demuestra cuando cada cristiano está involucrado. Cada cristiano debe de estar involucrado. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Amén. Dice aquí Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Éfeso: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La última parte dice pastores y maestros. Eso significa que no puede haber un pastor solo de púlpito. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, lo llama porque es maestro y es pastor, el predicador. Aquí dicen pastores y maestros. Significa que el pastor también tiene que estar capacitado para enseñar. Así que bajemos de esa nube rosada aquellos predicadores que dicen: yo solo soy de púlpito, yo no enseño. La Biblia dice que si usted tiene el don y el llamado al pastorado, también tiene que ser para la enseñanza. Entonces, miren hermanos, el versículo 11 dice: después de nombrar a los diferentes responsables de la iglesia, pasa a hablar sus objetivos y de lo que debe tratar de hacer. ¿Qué es? Ya da en el versículo 14 todo, y en el 12, ¿qué es lo que debe de hacer? La primera parte: a fin de perfeccionar a los santos. Los santos se refiere a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. No significa que usted está en una nube rosada o en una nube de santidad. No. Todos los santos significa todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Para la capacitación de los santos, dice, la palabra empleada aquí es katartizo, en griego, katartizo. Significa equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, en fin, preparar y capacitar para algún servicio. Luego, fortalecer, perfeccionar, hacer de un cristiano lo que debe de ser, lo que debe de ser. En el Nuevo Testamento se usa para remendar las redes. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. La idea básica de la palabra es la de poner algo en condiciones debidas. Es la función de los responsables de la iglesia el asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían, para que lleguen a ser como Dios quiere que sean. Hermanos, debemos orar siempre por nuestra perfección espiritual. Siempre. Y yo quiero leerles la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 9. Amén. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún, ¿qué dice ahí la parte final? Oramos por vuestra perfección. Le está diciendo Pablo que él está orando para que la iglesia en Corinto sea una iglesia que vaya a la perfección. Así como nosotros como padres queremos que nuestros hijos crezcan hasta ser adultos maduros, Pablo quería que los
maduros, así como nosotros oramos, para que esta iglesia Alianza Redimido se convierta y se llene de cristianos maduros. Oramos para que eso ocurra. Y en la segunda parte de la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, voy a leer del capítulo 13, el versículo 11. Ahí es donde tenían ustedes ahora. El 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, y aquí hay una palabrita, perfeccionaos, consolaos, y ahí hay un imperativo, sed de un mismo sentir, un imperativo, sed de un mismo sentir. Si usted quiere madurar espiritualmente, es imposible que lo logre si no es de un mismo sentir. Y aquí la palabra es un imperativo. Los imperativos son órdenes, las órdenes no se discuten, se obedecen. Y Pablo nos está diciendo, si usted quiere madurar, usted tiene que ser un miembro que esté en un mismo sentir y vivir en paz. Si usted no está en el mismo sentir, jamás podrá vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor, una vez que hemos adquirido todos estos procesos, que dicen, ahí recién el Dios de paz estará con nosotros, con su iglesia. Dios no puede estar en una iglesia dividida. Dios no puede estar en una iglesia que uno quiera hacer lo que le dé la gana y el otro igual. No, Dios va a estar en una iglesia donde todos seamos de un mismo sentir. Porque donde todos somos de un mismo sentir, va a haber paz. Y donde hay paz, Dios estará con nosotros. Así es, hermano. Y aquí hay una palabra que dice perfeccionados. Eso nos llama a perfectos. Y hermanos, quiero hablar algo sobre esta palabra. Ser perfectos, completar lo que falta en nuestro carácter cristiano, madurar espiritualmente. Eso significa perfeccionados. La palabra perfeccionar no significa que usted y yo seamos sin pecado, no, sino que seamos maduros. Eso significa. Cuando estas cualidades están ausentes en la iglesia, hay problemas en los cuales nos debemos enfrentar. Sí, hermano. Cuando estas cualidades están ausentes de la iglesia, lógicamente que van a haber problemas. Así como Pablo y los hermanos de Corinto debieron batallar arduamente con las dificultades de seguir la paz, de igual modo debemos recibir y obedecer los principios de la palabra de Dios y no solo escucharlos, sino practicarlos. Y voy a leer Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Casi al final de su Biblia. Amén. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Por eso es que hay algunos hermanos, pastor, ¿qué quiere decir este versículo? Que no lo entiendo, yo no sé qué es lo que quiere decir. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo usted va a poder tener esa capacidad de discernir entre el bien y el mal si solamente es un religioso dominguero? No se puede. No se puede. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, debemos de tener por el uso los sentidos ejercitados espiritualmente. Y voy a leer de la misma carta de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 1. Hebreos 6:1.
Por tanto, dejando ya los rudimentos, la palabra rudimentos aquí significa principio, los primeros principios que estamos estudiando en las clases de Antioquía. Por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? Mire, el autor de Hebreos está seguro de que el progreso es necesario en la vida cristiana. Ningún maestro llegaría a nada si solo comenzara por el principio una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez en la enseñanza. No, hermano, no se puede. Yo muchas veces he retrasado las clases en 3 semanas, porque hay hermanos que van pasando una semana y a veces tengo que retroceder para seguir dando lo mismo y lo mismo. No se avanza así, hermano. Dice que sus alumnos deben proseguir adelante hacia lo que él llama perfección. El creyente, hermano, ponga mucha atención, el creyente no se puede detener en la vida cristiana. No. El hermano que no avanza no es que se queda estancado, retrocede. El creyente que se queda estancado no es que ahí se quedó, retrocedió. Conforme uno se va creciendo espiritualmente, debe haber más y más reflejos de Cristo hacia los demás en nosotros. Sí, hermano, debemos de hacer visible ese Dios invisible hacia los demás. Pero eso lo logramos creciendo en Él siempre, madurando. Tenemos que estar despojándonos todo el tiempo de esa vieja naturaleza, de esa vieja ropa, y adquiriendo nuevas virtudes. Y quiero leer ahora, vámonos a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Amén. Y aquí tenemos otro imperativo. Sed, pues, vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Y Jesús, este es un imperativo, es una orden de Jesús. Sed pues vosotros perfectos, eso significa maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes serán, por ser mis discípulos y estar en mi reino, perfectos o completos, pero en Cristo. Así es. Evidentemente el Señor habla aquí no de grados de excelencia como muchos pensamos y nos equivocamos. El Señor aquí no está hablando de grados de excelencia, de títulos y todo lo demás que usted puede lograr. No, sino de la clase de excelencia que había de distinguir a un verdadero seguidor de Cristo. Así, hermano. Evidentemente, el Señor es perfecto y siempre tenemos que seguir en el camino de la perfección. Y esto solo se logra madurando espiritualmente. Por lo tanto, cuando añade, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en el versículo 48 que acabamos de leer, se refiere a esa perfección gloriosa y universal que se encuentra en el único modelo, el modelo divino que es Cristo. El único modelo, el Padre que está en los cielos. Alcanzamos entonces la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar
como Dios ama. Y eso es lo que no estamos en capacidad. Alcanzamos la verdadera perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y cuando aprendemos a amar como Dios ama. Y entonces la pregunta es, ¿cómo perfeccionamos esa santidad? ¿Cómo perfeccionamos esa santidad? Y la respuesta la tiene Pablo cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. ¿Cómo vamos a perfeccionar esa santidad? Y segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y aquí está la condición, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y ahí qué sigue? Perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa? Entonces, si queremos perfeccionar nuestra santidad, tenemos que limpiarnos. ¿De qué cosa? De toda contaminación de carne y de espíritu. Y de esa manera perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Pablo se involucró en el mismo proceso que demandaba de sus lectores. Este texto no debe tomarse como una santidad instantánea, no. O una perfección absoluta y sin pecado, no. Más bien funciona como una exhortación a nosotros como hijos de Dios a la santificación. ¿Qué tenemos que soportar para ser perfectos? Es otra pregunta. ¿Qué tenemos que soportar para ser perfectos? Y la respuesta la tenemos en Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué tenemos que soportar como cristianos para ser perfectos? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Les voy a leer. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en dónde? ¿Cómo es posible que vamos a estar riendo y contentos cuando estemos en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mantenga la paciencia a su obra completa, o sea, la paciencia va a tener una obra completa, ahorita está incompleta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, Dios quiere que seamos perfectos. Eso es lo que dice Dios. Él no quiere que para ser perfectos estemos libres del dolor. Eso no está diciendo. Él no está diciendo que para que usted sea perfecto está liberado del dolor. Eso no dice. En lugar de quejarnos por nuestras luchas, deberíamos ver en ellas oportunidades para madurar. Deberíamos ver en esas dificultades oportunidades para madurar. Pídale a Dios que le ayude a resolver sus problemas o que le dé la fortaleza para soportarlos. ¿Sí? Luego, sea paciente. Dé gracias a Dios por haber prometido estar con usted en esos tiempos difíciles. Debemos buscar entonces la santidad como debe ser en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y otra pregunta. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? ¿Cómo vamos a perfeccionar nuestra fe? Vamos a Santiago 2, 22. Y escuchen bien esto, hermano. Pongan el dedo en el versículo, Santiago 2, 22. ¿Cómo usted perfecciona la santidad? Perdón, nuestra fe. ¿Cómo vamos a perfeccionar nuestra fe? Santiago 2, 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? Ponga mucho cuidado, hermano. Hay una armonía práctica o unión, entre la fe vertical, en Dios y las obras de manera horizontal. ¿Sí? En un mundo lleno de necesidades, la fe es ambas cosas. Sí, espiritual y práctica. En un mundo lleno de necesidades como el nuestro, la fe es ambas cosas, espiritual y práctica. Una vez una hermana me decía, estaba atravesando una necesidad grande, económica. Y una vez una hermana me decía, no se preocupe, hermano, yo lo voy a apoyar, yo lo voy a ayudar, voy a orar por usted. La fe tiene que ser perfeccionada en las obras. No estoy diciendo que usted se va a salvar por las obras, no, pero usted se salva con fe para buenas obras. La fe se manifiesta en obras y las obras perfeccionan nuestra fe. Y voy a leer Efesios 4:12, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos ahora a tomar de nuevo nuestra porción de base. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué cosa? ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, vamos a desarmar este versículo. Para la obra del ministerio, dice, se refiere al servicio en general, tanto el servicio de ministrar a las necesidades físicas de los miembros, como también al ministerio de la palabra. ¿Sí? Y ahí también dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el gran propósito de estos dones, ayudas, facultades y poderes espirituales, edificar el cuerpo de Cristo. Tengan muy presente, hermanos, lo que edificó a la iglesia en el primer siglo. Tengan muy presente, hermanos, qué fue lo que edificó a la iglesia en el primer siglo. Fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, no los milagros. Fue la palabra de Dios, no los milagros. Y voy a leer Hechos 20:32, porque hay muchos que están con la novedad religiosa y esas iglesias y esas cosas se llenan porque están ahí por los milagros y no por el autor de los milagros. Y Hechos 20:32 dice, amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué cosa más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los... ¿Con quiénes? Los santificados. Pues ahí está la respuesta, hermano. Su santificación la vamos a obtener siempre de la palabra de Dios, no de actos ostentosos de muchas cosas. No, hermano. Pablo no dice, os encomiendo a Dios y a los milagros que tienen poder para sobreedificaros. No, eso no dice Pablo. Sino, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. En la actualidad nosotros tenemos esa misma palabra inspirada por Dios, que la iglesia primitiva recibió, y esa palabra tiene que tener el mismo poder que tuvo antes, lo tiene ahora, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermano?
En el primer siglo había hombres inspirados para escribir un libro inspirado, que fue el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos en la actualidad ese mismo libro inspirado, pero tenemos el Antiguo y el Nuevo, y lo tenemos ahora sí, completo. Y en segundo lugar, la madurez de la iglesia se demuestra cuando todos siguen la doctrina correcta. Y vamos a leer Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y estos palabreros a los que se refiere Pablo en esa época siguen existiendo en esta época, y vean esas iglesias como están llenas, atrás de la novedad y de la última moda religiosa, pero rumbos al infierno. Por eso siempre yo les digo desde este púlpito, el camino al infierno está lleno de pastores y de abogados. Así es. Hay algunos que son como niños, dominados por el deseo de la novedad, a merced de la última moda en religión, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo. Recuérdese que el tema de esta sección es la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dio dones a fin de perfeccionar a los santos. El plan de Dios no se realiza si los santos no crecen. No se puede realizar el plan de Dios de madurar si ustedes no crecen espiritualmente y siguen siendo niños espirituales. Que si alguien lo miró mal, me resiento. Que si alguien no hizo lo que yo dije, me resiento. Que si alguien no me saludó como yo quiero, me resiento. Niños espirituales, tenemos que crecer espiritualmente. Sí, hermano, hay muchos jóvenes que recién empiezan, pero sin embargo demuestran una madurez superior a aquellos que ya tienen 20, 30 años en el Evangelio. Tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Todo cristiano debe de tener fuertes convicciones en lo que cree. Y voy a leer la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 1, el versículo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amén. Muy bien, por ahí hay un niño que está bien despierto y eso está muy bien, el ejemplo a los demás adultos. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, mire, Pablo está rogando, está suplicando, os ruego pues, hermanos de redimidos, por el nombre de vuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Sino que estemos perfectamente, ¿en qué cosa? En una, ¿qué cosa? Misma mente y un mismo parecer. Cuando cumplamos lo que dice este versículo, vamos a tener una iglesia donde Dios va a estar aquí todos los días bendiciendo a esta iglesia. Pero si no cumplimos esto, olvídese, hermanos, cada vez nos estamos matando entre nosotros mismos. Al decir hermanos, Pablo estaba enfatizando que todos los cristianos forman parte de la familia de Dios y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que un vínculo sanguíneo. Un grupo de hermanos no llegarán a estar de acuerdo en todo, y eso es normal porque somos diferentes. No podemos llegar a estar de acuerdo en todo, y es normal, pero podemos trabajar juntos y en armonía si estamos de acuerdo en lo que realmente importa. ¿Y sabe qué es? Cristo el Señor Jesús en todo lo que hacemos.
Si vemos cuál es la meta que tiene la iglesia, si vemos cuál es la meta que tiene el plan, el proyecto de la iglesia, que es apuntar a la extensión del reino de Cristo, esas diferencias son nada comparadas al objetivo de la iglesia. Su iglesia, en esta iglesia hay que hablar y actuar de tal manera que incrementemos la armonía. Diferencias insignificantes no debieran dividir nunca a los cristianos, nunca. Y voy a leer Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí nos está diciendo Pablo que debemos ser hombres maduros y estables, mujeres maduras y estables, jóvenes maduros y estables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice aquí, esta misma versión la pongo aquí en la Biblia de las Américas, y dice, sacudidos de aquí por allá por las olas, llevados por la tormenta de las falsas doctrinas. Eso no es lo que deseamos para la iglesia de Cristo. Muchos miembros del cuerpo de Cristo, y mayormente los miembros nuevos, pasan por pruebas severas, pero tenemos toda la verdad revelada aquí en su palabra. Las escrituras son perfectas y adecuadas para fortalecernos y hacernos hombres maduros en nuestra fe. Y ahí dice el versículo también, por estratagema. Eso significa tretas. Viene de la práctica de jugar con dados cargados. Estratagema significa jugar con dados cargados. Para engañar. Todo miembro debe aprender que no son sinceros todos los que predican. Y eso lo estábamos hablando en la clase de Academia Bíblica Dominical de Adultos. Todo miembro debe aprender, y escuchen bien, hermano, que no son sinceros e íntegros todos los que predicamos. Todos los que predicamos. No somos sinceros ni íntegros todos los que predicamos. A ustedes que me están viendo por el internet. Así es, hermanos. No somos todos íntegros. ¿Y qué debe de hacer el miembro que realmente quiere madurar y crecer espiritualmente? Lea Juan 7:24. Juan 7:24. Juan 7:24 dice así, palabra de Jesús: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No se dejen impresionar por un payaso que está al frente, por una cara hermosa que refleja tantas cosas. No se dejen impresionar por eso. Usted juzgue con justo juicio espiritual de la palabra de Dios. Recuerde siempre que hay maestros religiosos que enseñan sus doctrinas para engañar, y esa gente lo está haciendo a propósito. Lo hace a propósito, porque el versículo dice, emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas son trampas, artes sutiles para hacernos decaer. Y escuchen bien, hermanos, los maestros más peligrosos, son los individuos. Mírenme bien y escuchen bien, hermano.
Los maestros, los predicadores más peligrosos son los individuos amables, serviciales, inteligentes y que llevan vidas decentes, pero que se han entregado totalmente a un sistema falso de religión. Un sistema falso de religión. Estos fácilmente ganan la confianza de los que son niños fluctuantes en la fe. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos niños espirituales de las congregaciones hoy en día. Así es, hermano. Y voy a leer Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Amén. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con esta persona? Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que no han querido madurar ni crecer espiritualmente. Lo dice Pablo a la iglesia en Roma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando leemos libros o escuchamos sermones, debemos examinar el contenido de lo escrito y de lo dicho y no dejarnos engañar por palabras suaves, por un palabrero que tiene mucho estilo y mucho carisma. No, hermano, así es. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no serán engañados, aunque los oyentes superficiales caigan en sus redes. Pero los engañados no tienen excusa ahora, porque tenemos la completa y perfecta revelación de la palabra de Dios, y eso debemos de aprenderla para ser santos. Sí, hermano. La ignorancia no es excusa. Nadie podrá justificarse en el día final con la excusa de que me engañaron, me hicieron mal. Nadie podrá justificarse con eso. Y voy a leer Mateo 15, 14. Mateo 15, 14, palabras de Jesús. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos estos palabreros que engañan. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Y por eso les dije antes, esos palabreros están llevando millones de gente al infierno. Y ahí está Satanás feliz y contento. Jesús dijo que debía ignorar a los fariseos porque estaban ciegos a la verdad de Dios. Cualquiera que escuchara su enseñanza corría el riesgo de adquirir ceguera espiritual también. No todos los líderes religiosos son buenos líderes cristianos, no. Asegúrese de que aquellos a quienes usted escucha y de los cuales aprenda sean personas con una buena visión espiritual. Deben enseñar y vivir los principios bíblicos que enseñan. Y esa debe de ser su tarea. Calificar su predicación a la luz de la palabra de Dios. Y si está de acuerdo a lo que dice la Biblia, permanezca aquí. Si no está de acuerdo, váyase. Así es, hermano. Y en tercer lugar, la madurez de la iglesia se demuestra cuando todos actuamos en amor. Versículo 15, Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo dice, siguiendo la verdad en amor. Sobre todo, amemos a Dios y a su palabra. Amemos la verdad, aferrándonos a la verdad. Desde luego debemos amar a los hombres, tanto a los perdidos como a los no salvos. Pero el amor bíblico no cubre el error. El amor bíblico no encubre ni cubre el error.
Y allá es donde van mucha gente que solo quiere que le pasen la mano en el hombro y ahí están haciendo lo que ellos quieren y sus predicadores predican lo que ellos quieren escuchar, no lo que dice la Biblia. El amor predica la verdad. El amor predica la verdad. Enseña y exhorta, pero también redarguye, reprende y disciplina. Ah, no, me encanta la primera parte, hermano, pero no estoy de acuerdo con la segunda parte. No, yo voy a buscar una iglesia donde la segunda parte ni la toquen. Redarguye, reprende y disciplina. Eso no está. Me voy. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Voy a leer en primer lugar el versículo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice aquí? A ver. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Y Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Dice Dios, ¿qué dice aquí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Ah? Palabra de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. En lugar de reconocer su error y dar media vuelta a irse, reconozca su error y comience a amar a Dios y crezca espiritualmente. Eso dice la Biblia. Su propósito al disciplinar no es castigar, sino traer a la gente hacia Él. Y quiero hacerle una pregunta, hermano, para terminar. ¿Es usted tibio en su devoción a Dios? ¿Es usted tibio o tibia en su devoción a Dios? Tal vez Dios lo discipline para ayudarle a salir de su indiferencia, pero lo hará porque lo ama. Lo hará porque lo ama. Crezcamos en todo, dice el versículo. En contraste con ser niños fluctuantes, crezcamos no solamente en el conocimiento del plan de la salvación, no solamente en el orden de los cultos, no solamente en la organización de la iglesia y de algunas cosas más, sino que hay que crecer en todo el consejo de Dios y mayormente en la aceptación de las exhortaciones con respecto a la madurez y a la unidad de la iglesia, porque esta iglesia no es de nadie, es de Cristo. Y Cristo quiere que su iglesia permanezca juntas en armonía, en paz. Conviene que todos los evangelistas, pastores y maestros, todos los miembros de las iglesias estudien y aprendan los textos de la Biblia. Eso es importante. Debemos crecer en todo sentido, hermano. Debemos crecer en las virtudes enseñadas y ejemplificadas por Cristo, que las encontramos aquí en la Biblia. Es necesario crecer como obreros, como siervos, ya que Cristo nos ha capacitado para toda buena obra. Eso quiere decir que crezcamos en todo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo es el crecimiento, no en el pastor, no en la iglesia, es en Cristo el crecimiento. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Entonces, hermanos, quiero hacerles una pregunta desde lo más profundo de mi corazón. Estamos próximos a una nueva elección de diáconos de este templo. ¿Quieren ustedes una iglesia madura? ¿Quieren ustedes, como miembros de esta iglesia, una iglesia madura? Hablando espiritualmente, ¿quieren ustedes ser miembros de una iglesia madura espiritualmente? Sí.
Amén. Unos cuantos amén, hermano. Voy a volver a repetir la pregunta y la respuesta va a ser un amén. Hermanos, vamos a entrar en un nuevo periodo, unas nuevas elecciones. ¿Quieren ustedes una iglesia madura? Amén. Entonces empiecen a madurar ustedes. Amén. Continúen creciendo ustedes, estudiando la palabra de Dios ustedes, madurando, cambiando por medio del Espíritu Santo ustedes, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo a los cultos entre semanas. Ahí va usted a crecer espiritualmente y va a madurar. Todos ustedes son cristianos y forman parte de esta iglesia. Tienen una responsabilidad para estar involucrados en el ministerio, ya sea en algo que parece grande o en algo que parece pequeño, porque cuando se enseña, Dios usa su palabra para prepararlos para hacer la obra del ministerio cada uno en esta iglesia. Pero aún así, tienes todo el conocimiento para dar, pero no tienes el amor, tampoco puedes edificar y apoyar. Y escuche bien, hermanos, la iglesia madura no piensa ya tanto en las distinciones humanas, sino en la unidad de la iglesia local. La iglesia madura. A ver, atiéndame, hermano, por favor, que Satanás se está metiendo ahí en ese medio, pero por favor, atiéndame acá. La iglesia madura no piensa en las distinciones mundanas, sino en la unidad de la iglesia local debido a la doctrina de Dios en amor. ¿Cómo lo aplicamos? Obviamente, hermanos, no esperamos la unidad perfecta. No esperamos la unidad perfecta hasta que estemos en la gloriosa presencia de nuestro Señor, lo cual debe de ser nuestra meta. No esperamos alcanzar la madurez como Cristo hasta que estemos con Él para siempre. Pero tenemos que seguir adelante en ese proceso, anhelar ese crecimiento espiritual. Cada iglesia local necesita madurar, demostrado por la unidad, por medio de seguir la verdad en amor. Es el deseo de mi corazón, hermano, como líder, como pastor de esta iglesia que Dios me llamó a servirlo. Es el deseo de mi corazón que todos los miembros de Iglesia, Templo, Alianza Redimido nos esforcemos para alcanzar la madurez espiritual que Dios desea y pedir a Dios por la madurez de cada uno de nosotros en esta Iglesia, Alianza Redimido. Amén.